que estamos también aquí presentes, como también que su Santo Espíritu, Señor, su amor y su misericordia se haga presente en la vida de cada persona que nos escucha por medio de las redes sociales, para que su palabra fluya con poder. Señor, unja mi mente, mi corazón y mis labios. Tome control de mi vida, de mi espíritu, Señor, y de mi corazón, para que esta palabra, Señor, llegue con poder, Señor, con revelación, con gracia y con unción a la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, tome el control de este mensaje, Espíritu Santo, para que sea sembrado en buena tierra. La palabra del Señor dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mire qué hermoso que el Señor nos pide que ya no andemos, hermanos, como los otros, como los gentiles, como los que andan vagando en pensamientos desagradables que no vienen de Dios, ni están caminando por el camino del Señor. Esto pues digo y requiero, que ya no andéis como los gentiles, o sea, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Importante, hermanos, que entendamos que la nueva vida en Cristo ya no puede estar rodeada de vanidades, ya no puede estar rodeada de cosas perturbadoras que nos desvían, nos desconectan del camino del Señor o del propósito de Dios. Amén. Amén. Dios no quiere que andemos como los otros gentiles, en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice el verso 18, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando una persona endurece su corazón, lo primero que comienza a suceder es que ya le abrió la puerta al enemigo, para que el enemigo entre y comience a actuar en su vida de una manera desagradable delante de Dios. Puede ser con vanidades, con arrogancias, con maldicencias, con malos pensamientos, con adulterio, con fornicación, con tantas otras cosas, con vicios que destruyen la relación que podemos llevar con el Señor cuando estamos agarrados de la vida de Cristo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es que hay que tener cuidado, hermanos, a no andar vagando entre las vanidades, en pensamientos que no son de Dios. Cuidado con andar con un corazón entenebrecido, con un entendimiento equivocado, ajenos a la vida de Dios. Necesitamos, hermanos, no andar como los otros, por la ignorancia que en ellos hay, dice la Escritura, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que trae el descuido espiritual, es lo que trae a la vida pensamientos impuros, malas conversaciones, malas palabras, malos deseos, porque comienza a actuar el enemigo en una mente débil, en una mente que anda en vanidad, en una mente que anda en desobediencia o en rebeldía. Amén. Amén. En una mente que anda con el corazón entenebrecido. Pero dice en el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está diciendo, mas ustedes que ya son míos, que ya caminan en Cristo. Se titula La nueva vida en Cristo el mensaje, recuérdenlo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la vanidad que está en Jesús. Amén. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir,
tenemos que, hermanos, despojarnos para poder andar en una nueva vida en Cristo, despojarnos de todo aquello que nos atraía pero que era pecaminoso, despojarnos de todo aquello que nos seducía pero que desagrada al Señor, que nos desconecta del Señor, que nos aleja del Señor y que nos mata espiritualmente delante del Señor. La palabra del Señor dice que el diablo no vino sino solamente para hurtar, matar y destruir, para robar, para engañar, para confundir. Nosotros como cristianos hemos visto con nuestros propios ojos personas que han caminado con el Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor, gozándose en el Señor, y que por un descuido de su vida ahorita andan caídos, andan perdidos, andan vagando en pensamientos tenebrosos, porque tuvieron en muy poco lo que el Señor les había regalado, una nueva vida en Él. El diablo, hermanos, es astuto y el mundo está lleno de esa astucia. El diablo sabe cómo perturbar, cómo enganchar, cómo seducir, cómo perturbar. Él sabe, hermanos, cómo destruir la obra del Señor. Y nosotros también sabemos cómo contraatacarlo, pero necesitamos estar firmes en el Señor. Amén. Amén. Nosotros sabemos que si nosotros estamos firmes en el Señor, en vez de que Él venga a seducirnos o a sacarnos de la vida de Cristo, nosotros tenemos potestad contra Él, tenemos autoridad para expulsarlo de nuestra vida, porque la palabra de Dios así lo dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. La nueva vida en Cristo tiene que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero tiene que ser una vida con firmeza, una vida genuina, un cambio genuino, una fe genuina, una perseverancia constante en Jesucristo. Dele palmas al Señor. Qué hermosa escritura en el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Qué hermoso. Mientras el mundo adora al diablo y le da gusto a la carne, nosotros adoramos a Cristo y le damos gusto al Espíritu Santo. Amén. Le damos cabida al Espíritu de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Miren, aquí los miércoles no se acostumbraba que los vecinos pusieran música a todo volumen. Pero como ya estamos adorando al Señor, ya comienza el mundo allá a alborotarse con la música mundana. Pero nosotros no nos preocupamos de eso, porque nosotros venimos a adorar al Dios de la gloria. El que quiera adorar al diablo, que lo adore. Nosotros somos adoradores de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no le hace que el diablo aviente babas, aviente la tierra al lomo como un toro enojado. Nosotros no vivimos para agradar al diablo, vivimos para agradar a Dios. Llueva, truene y relampaguee. Amén. Amén. Aleluya. La nueva vida en Cristo así tiene que ser. Firme, amén, con seguridad, con perseverancia, amén, con fe, con firmeza. Amén. Pero dice en el verso 21, si en verdad le habéis oído a Cristo, si en verdad has puesto atención a su palabra, si en verdad has tenido en mucho lo que Él ha hecho por ti, si en verdad has tenido en grande estima el sacrificio que Él pagó para darte salvación, si en verdad habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que es o que está en Jesús. Qué hermoso es la vida en Cristo. Amén. Hay gente que dice, es que duro es ser cristiano, qué duro es ser mundano, diría yo. Porque el que es mundano vive una vida dura, una vida recia, una vida golpeada, una vida destruida entre placeres y entre
tantas cosas que le agradan a la carne, pero una vida vacía, una vida triste, una vida derrotada, una vida muerta, dice la palabra. Amén. Pero nosotros, hermanos, vivimos una vida llena, una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No nos reunimos nomás por tradición a escuchar palabra de Dios. No nos reunimos nomás por decir ya cumplí con el Señor. Nos reunimos porque realmente estamos agradecidos de que un Dios grande, glorioso, poderoso, creador de todas las cosas, tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y que hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Amén. Bendito es el Señor. El diablo sabe que amamos a Cristo. El diablo sabe cuánto lo amamos, cuánto lo adoramos. Y así tiene que ser, hermanos. Perseverar. Seguir reuniéndonos. En plena pandemia no le hace. En Cristo Jesús estamos más que protegidos. Amén. ¿O no dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Amén. Todas esas escrituras se escribieron para nosotros, los cristianos, los que andan en una nueva vida en Cristo. Amén. Pero qué triste que andamos ahorita dándonos golpes de pecho en una nueva vida en Cristo y a la siguiente semana andamos dándole gusto a la carne. Así no se vale. No se puede vivir una vida plena en Jesucristo si no estamos firmes en Él. Amén. Los invito, hermanos, hermanas, amigos, amigas, tanto aquí a la iglesia presente como a las redes sociales, caminemos firmes en el Señor. Ahí está la victoria, ahí está el gozo, ahí está la alegría, ahí está la victoria. Ahí está el éxito del cristiano. Dele palmas al Señor. Les pido disculpas por interrumpir el mensaje para tomar agua, pero es necesario. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice en el verso 23. Nos vamos a regresar a terminar el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está enviciado a los deseos del diablo, de Satanás y de la carne. No todos los deseos de la carne vienen del diablo, son los deseos de la carne. Pero el diablo utiliza y se aprovecha de esos deseos para hacernos caer en el pecado. No quiere decir que Él es inocente. Tiene mucho que ver cuando pecamos. Pero tenemos que entender y estar completamente conscientes de que nosotros somos los primeros responsables antes que el diablo. Los primeros responsables cuando caemos en pecado somos nosotros mismos, no es el diablo. Después el diablo comienza a tener parte porque usted le abrió la puerta. Cuando uno le abre la puerta al pecado, entonces usted le está abriendo la puerta al diablo para que él venga y de allí lo comience a llevar más y más y más y más profundamente a más pecado. Pero muchas de las veces el principio del pecado no está, hermanos, ¿cómo se lo podría explicar? No está realmente en las manos del diablo, está en las manos de nosotros. Nosotros podemos detenerlo, podemos pararlo, podemos evitarlo si nos negamos a nosotros mismos, si crucificamos la carne por agradar al Señor. Amén. Pero si no queremos vivir una vida cristiana
pero no crucificada, sin crucificar la carne, pues entonces no somos cristianos. Porque la palabra de Dios al cristiano le está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Y el viejo hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es. El ser humano tiene deseos. El cuerpo humano tiene deseos engañosos. Pero dice el Espíritu Santo, y renovados en el espíritu de vuestra mente, renuévense en el espíritu de su mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos con la santidad de Cristo. Amén. Amén. No es difícil ser cristiano, la gente lo dice. Y cuidado con aquel que lo declara. Ay, qué difícil es ser cristiano. Ay, qué difícil es servirle a Cristo. Aquel que dice eso ni le sirve a Cristo. Se sirve de Él, mas no le sirve. Al Señor no le sirve una persona que se esté quejando constantemente y renegando de su cristianismo. El que le sirve a Cristo no reniega, se goza de servirle a Él. Amén, aleluya. Se goza de alabarle, glorificarle, exaltarle, proclamar el evangelio a los demás, llevar las buenas nuevas de salvación al que le rodean. Se goza. Amén. Pero aquel que, ¡ay, qué difícil es ser cristiano! No es difícil, te es difícil porque no te has crucificado con la cruz de Jesús. No te has negado a ti mismo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Amén, aleluya. ¿Cómo vamos a seguir a Jesucristo si no nos negamos a nosotros mismos? La carne es contra el espíritu. Amén. Y si nosotros queremos asegurarnos de poseer el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros, pues tenemos que negarnos a la carne. Amén. A los deseos engañosos que están viciados conforme a los deseos del mundo, a los rudimentos del mundo. Pero tenemos que ser, una nueva vida en Cristo tiene que ser renovada en el Espíritu de Dios, renovada en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, que es la palabra. Amén. Dele palmas al Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. La nueva vida en Cristo ya no es de que me aviente una mentirita por aquí, otra mentirita por allá, para quitarme un problemita en el cual me metí. Acuérdense que una mentira lo lleva a otra, y otra mentira lo lleva a otra, y otra lo lleva a otra, y cuando usted comienza con la primera, ya no haya cómo terminar con la última. Amén. Porque tapa un hoyo y deja otro destapado, y por querer tapar aquel vuelve a destapar otro más grande y más grande. Por eso, por lo cual dice el verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La nueva vida en Cristo sí nos permite que nos enojemos, pero no nos permite que seamos rencorosos. Amén. ¿Y este cristiano por qué se enojó? Bueno, es humano, tiene derecho a enojarse, pero tampoco puede ser rencoroso. Tiene que contentarse antes de que se ponga el sol. Amén. Entonces, si yo me voy a enojar para andar de rencoroso, mejor no me enojo. El que se enoja, pierde si no se contenta.
Pero como humanos podemos enojarnos, podemos disgustarnos, somos humanos. El Señor Jesucristo, Él mismo se enojó, se disgustó y volcaba las mesas, soltó las palomas, les aventó a los cambistas, les tiró el dinero. Se enojó, era un celo santo, pero era una ira que había en Él. Pero no pecó. Amén. Hizo lo que tenía que hacer, pero no pecó. Usted enójese, haga lo que tiene que hacer, pero asegúrese de no caer en pecado. Yo me he tenido que enojar en ocasiones, hoy como cristiano, como pastor, para poner en orden ciertas cosas que se tienen que poner en orden, pero las he puesto en orden sin caer en pecado. Ay, se enojó el pastor. Pero qué hermoso es disgustarnos, enojarnos, pero no caer en pecado y cuidar de no darle lugar al diablo. Amén. Para eso es la palabra de Dios, para instruir al cristiano, para instruir a aquel que va a andar en una nueva vida en Cristo. Aquí dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja, ya le dio lugar al diablo. Si deja que ese enojo le llegue hasta el siguiente día. Pero si usted arregla todo, pone todo en orden antes de darle lugar al diablo, el diablo nomás se quedó, híjole, ya se contentó. Y yo que quería que siguiera enojado. Ya mañana lo iba a hacer que se aventara a tierra al lomo. Y de coraje que hasta, como decir, de gusto hasta bravaba. Miren, hermanos, es importante cuidar nuestra vida espiritual. No le podemos dar tregua al enemigo. Cuidado cuando él agarra a alguien que se descuidó. Para soltársele le van a batallar. He visto cómo personas que se han descuidado, cuando quieren volver al camino del Señor, cómo sufren, cómo le batallan. Sí los restaura el Señor, pero sufren mucho para volver a ponerse a cuentas con el Señor. Porque el enemigo está entre medio. Una persona, hermanos, que le da lugar al diablo cuando se quiere poner a cuentas con el Señor, el enemigo allí está en medio. Tú quieres hablar con el Señor y aquí está queriéndote bloquear tu oración, queriéndote bloquear la relación que quieres entablar nuevamente con el Señor. Te mata espiritualmente, te asesina y allí te tiene, quiere mantenerte muerto para que el Espíritu Santo no te reviva. No te deja conectarte con Él para que vuelvas a la vida. Cuidemos todas esas áreas de nuestra vida. El tema se titula La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo tiene que ser renovada en el espíritu de nuestra mente. Dice el Señor, tiene que ser despojada del viejo hombre que está viciado según la carne. Viciado del hombre viejo, de su vieja naturaleza, puede ser una mujer. Y no es difícil la vida en Cristo cuando nosotros caminamos en espíritu y en verdad con Él. Amén. Se los digo por experiencia. Yo batallé los primeros 3 años de mi vida porque quería andar con el Señor, pero todavía las cosas del mundo me atraían, me llamaban, me atraían, me llamaban. Gracias a Dios nunca di paso atrás, pero me estorbaban. No sentía la vida plena en Cristo hasta que en una ocasión en oración Dios me abrió el entendimiento y me dijo, mira, mijo, me amas tanto que no eres capaz de regresarte al mundo, pero no sientes vivir una vida plena en mí, porque todavía estás como la mujer de Lot, sigues volteando para atrás. Aunque no te regresas, pero sigues mirando hacia atrás. Entonces yo dije, bueno, tiene razón. En verdad,
o me mantengo frío, frío, o caliente, caliente. Pero como no quiero regresar a la frialdad, prefiero mejor meterme de lleno en el Señor, dedicarme a servirle al Señor. Y hermanos, en muy corto tiempo recorrí muchos lugares trabajando en la obra del Señor. Rancherías, poblaciones, por la sierra, lugares peligrosos como misionero, predicando el evangelio, ganando almas para Cristo, bautizando almas para el Señor Jesucristo, hermanos, por allá en la sierra, en pueblos chicos donde el evangelio tal vez no ha llegado porque está saturado del evangelio que predica la iglesia tradicional. La iglesia tradicional predica un evangelio adulterado, lleno de idolatría, plagado de idolatría. En los tiempos del Papa Juan Pablo II, tengo entendido que el Papa Juan Pablo II canonizó más de 450 nuevos santos que les llaman, o bonitos, de esos que fabrican para decir de aquí para adelante, a este lo vamos a hacer santo, adórenlo, pídanle y aviéntenle pesetas ahí. ¿Predican de Cristo? Sí. ¿Hablan del evangelio de Cristo? Sí. Pero están adulterando la palabra de Dios y están fornicando con los ídolos. Dios no quiere una iglesia adúltera, fornicaria. Dios quiere una iglesia fiel, sin mancha y sin arruga, que se mantenga limpia en una nueva vida en Cristo. Amén. Dele palmas con más ganas. La vida del cristiano así debe de ser. Dice, si te enojas, asegúrate que no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, en el verso 28, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Uno de mis trabajadores traía un trabajador ahora en mi troca. Fui a recogerlo al trabajo y a traerlo. Y ahí viene con sus malas palabras. Le dije, mire, si quiere que le vaya bien en su vida, limpie su mente, limpie su corazón, limpie su vocabulario, porque si no, hasta sin trabajo se va a quedar. Porque Dios bendice al que se cuida, al que se porta bien, al que ama, al que respeta, pero al que no, al que anda viviendo una vida todo lo contrario, Dios se encarga de ponerlo en su lugar y de que le vaya mal en la vida. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si ahí traigo una chicharra a un lado sentado de conmigo, pero chicharra del diablo hablando groserías, ¿yo para qué quiero eso? Tenemos que aprender, hermanos, a vivir una vida ordenada. Y cuando algo está desordenado hay que ponerlo en orden. Amén. Con amor y con palabra donde no caigamos en pecado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para toda necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Le empecé a hablar de Cristo. Le empecé a hablar del amor de Dios. Le empecé a decir los cambios que tenía que hacer en su vida. Le dije, tú estás impuesto a andar con amigos corrompidos. Le dije, vienes sentado al lado de un pastor que te va a dar consejería que tú necesitas.
en el momento que vamos manejando. Sí, pastor, tiene razón, pastor, discúlpeme, pastor. Y qué hermoso que lo hagamos dentro del orden del Señor. Amén. Y Dios se agrada, no se molestó. Dios me dio gracia para decírselo sin que se sintiera mal. Y de una manera que lo agradeciera. Y yo no lo hice para hacerlo sentir mal, lo hice para que se restaure. Para que le vaya bien en la vida. Amén. Dice en el verso 30 que ninguna palabra corrompida, decía en el 29, y en el verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, nos está sellando para prepararnos para el día de la redención. ¿Qué quiere decir eso? Para el día del arrebatamiento, para el día de que Cristo se manifieste con gran gloria y con poder, viniendo sobre las nubes con voz de trompeta, hermanos, a levantar a su iglesia que se consagró, que perseveró hasta el fin y que anduvo realmente viviendo una nueva vida en Cristo. Amén. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Si hay en alguno de vosotros, dice el Señor, hermanos, maldicencia, gritería, amargura, malicia, quítese todo eso de su vida. Arránquelo de raíz, sáqueselo. Pero ¿cómo, pastor? Doble rodillas, métase en ayuno, órele al Señor. Si usted le abrió puerta al diablo para que le viniera eso, ahora ciérresela, atando a la carne, sujetando a la carne. La carne se sujeta al Espíritu porque se sujeta cuando nosotros la crucificamos. Amén. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores los unos a los otros, dice en el 32, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo en la nueva vida en Cristo? Amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, apartándonos de toda maldicencia. ¿Qué instrucciones tan más claras nos da el Señor para vivir una nueva vida en Cristo? Amén. A veces decimos, es que se me olvidó, por eso caí en pecado, por eso me enojé, por eso grité, por eso se me salió una maldición. Se me olvidó las instrucciones que el Señor me dio. No se le olvida, lo que pasa es que no ayuna, no ora, no crucifica la carne para poder andar en el Espíritu más que en la carne. Mire, tan maravillosas las promesas de Dios, dice, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando nosotros pagamos el precio que se tenga que pagar para vivir conforme al Espíritu, ni tantito se tiene que preocupar de la condenación, del juicio final, del tribunal de Cristo, de nada de eso, porque dice la palabra de Dios que para el que anda en el Espíritu, conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ninguna condenación hay. Gloria a Dios. Pero hay que andar en el Espíritu. Usted puede andar un 40% en la carne, pero con un 60% en el Espíritu, ya le ganó a la carne. Pero si usted lograra andar en un 99.9 en el Espíritu, pues ya, ¿para qué le digo más? A cuadras de lejos el diablo lo va a poder golear. Allá viene uno que huele a Cristo, fuga. En vez de que lo ande rondando para tumbarlo, se va a ir lejos. ¿Por qué? Porque no soporta la gloria de Dios que hay en usted. Imagínense cuando Moisés bajó
con las tablas del pacto de los 10 mandamientos, con un rostro lleno de gloria, ¿traería a Satanás cerquitas de él? A millas de lejos yo creo que lo miraba, ahí va Moisés, pero vas a ver cuando te mueras voy a arrebatar tu cuerpo y voy a hacer que se lo coman los gusanos y se lo voy a echar a las aves del campo. Y le digo al Señor, te equivocas, ese cuerpo lo voy a arrebatar, lo voy a perder, no te lo vas a encontrar nunca. ¿Qué pasaría con el cuerpo de Moisés? No sabemos, Dios lo sabe. Dele palmas al Señor. Así es el Señor con los que le aman, con los que le obedecen, con los que caminan conforme a la voluntad de Dios. Ya me lo terminamos, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 1 dice: andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo esto ya se los he predicado en otras ocasiones, pero a decir, ¿por qué sonarán medias repetitivas las predicaciones del pastor? Porque las necesitamos. Amén. Yo prefiero predicarle palabra de Dios que pararme aquí a predicarle de otras cosas que no tiene que ver con escrituras, que van a sonar muy bonito, lo suficiente bonito para mantenerlo aquí sentadito y hasta riéndose y jajaja. Pero Dios no me puso cara de payaso, me puso cara de predicador, de anunciador del evangelio. De vez en cuando sí me gusta hacerlos reír, pero con la misma palabra de Dios. Amén. En el amor de Cristo. Debemos de andar como hijos de luz para poder andar en una vida nueva. Amén. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5 verso 1 al 8 para las personas que lo quieran escribir. Ya mero nos vamos a despedir de este mensaje. Se lo voy a compartir un poquito a la carrera, un poquito a prisa. Andad en amor como Cristo también nos amó. ¿Y qué dice en el verso 3? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así es que el Señor no nos permite ni siquiera que mencionemos esas palabras entre nosotros, porque el diablo oye, mucho menos que las pongamos en práctica. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombre, dice, entre vosotros, como conviene a santos, a hombres de Dios, a mujeres piadosas del Señor. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Andemos hablando palabras agradables al que nos escucha, agradables al Dios Todopoderoso que no nos pierde de vista. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está diciendo porque sabéis, o sea, tú ya lo sabes. Esto es para los que ya andamos en una nueva vida en Cristo, ya lo sabemos. Dios se encarga de que la palabra de Dios nos haga libres. Ya de nosotros depende si después tenemos en poco esa palabra y dejamos que el diablo nos vuelva a enredar en su telaraña y nos jale de regreso al mundo de tinieblas. Pero nosotros, los que conocemos la palabra, los que andamos con nueva vida en Cristo, es porque conocemos la palabra. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo o de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El diablo te puede engañar. No es cierto esa palabra que está diciendo el pastor. No es cierto. Mira, este está mal.
Nomás voltea a ver, todo el mundo anda con música de esta, música de aquella, todo el mundo celebra Halloween, todo el mundo celebra las fiestas tradicionales, todo el mundo hace esto, todo. Sí, todo el mundo. El Señor lo dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Pero no temáis, yo he vencido al mundo, también dijo el Señor. Y si nosotros estamos en Cristo, también podemos vencer al mundo, podemos vencer las tentaciones, podemos vencer el pecado, podemos vencer el adulterio, la fornicación, la avaricia, la vanagloria, la altanería, la maldicencia, todo lo que a Dios no agrada. Amén. Todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol Pablo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Si Él lo dijo es porque Él andaba en el Espíritu. Y también dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si Él dijo, sean imitadores de mí, nos está diciendo, porque quiero que sean más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Porque el apóstol en Cristo Jesús venció todo lo que se le ponía enfrente y a sus alrededores. Fuera látigo, cuchillo, tribulación, naufragios, tempestades en la mar. Todo lo venció en Cristo Jesús, porque Él puso su confianza en Él, le creyó a Él, se consagró a Él y le sirvió a Él hasta el fin. Perseveró hasta el fin. Él mismo dijo, llegó el momento de mi partida, me tengo que ir porque allá me espera una corona que el Señor me tiene. Amén. No seáis pues participantes con ellos, con los adúlteros, los fornicarios, los maldicientes. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pongámonos de pie todos los hijos de luz, todos los que aman a Cristo, todos los que quieren vivir una nueva vida en Cristo. Pongámonos de pie. Vamos a dar por terminado este mensaje. Recuerde, tenemos que vivir hasta el final una nueva vida en Cristo Jesús. En el Dios de la fortaleza, en el Dios de la salvación, en el Dios que nos cuida, nos guarda, nos guía y nos hace más que vencedores cuando caminamos de la mano de Él. Dios los bendiga, Iglesia Apostólica de Jesucristo. Dios bendiga las redes sociales que nos miran por medio del internet. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus familias, sus hogares, su vida espiritual, su economía, su trabajo. Dios lo cuide, lo guarde, lo prospere en todo lo que usted emprenda, pero asegúrese de que lo que usted emprenda tenga que ver con Cristo Jesús, que sea dentro de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias, Espíritu Santo, por su amor, por su misericordia. Le damos gracias por ser nuestro Dios. Le damos gracias porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora en usted somos luz. En usted, Señor, podemos andar como hijos de luz, porque somos hijos amados de usted, de su santo reino, de su santo espíritu. Ayúdenos a perseverar hoy, mañana y siempre, y por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Que podamos, Señor, adorarle, glorificarle, exaltar su nombre por toda una eternidad. Le rogamos en el nombre de Jesús que nos cuide, nos guarde en el hueco de su mano, que bendiga nuestras vidas, nuestras familias, nuestra vida espiritual, nuestra economía, nuestra salud, la vida, la economía, Señor, de todos los que nos escuchan en las redes sociales. En el nombre de Jesucristo, supla toda necesidad. Personas que estén enfermas del COVID-19, en el nombre de Jesucristo, obre milagro en ellos, Señor.
haga la diferencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy que ellos han escuchado su palabra, esa palabra que tiene vida, esa palabra que nos saca de las tinieblas a su luz. Permita, Señor, que toda persona que ha creído en esta palabra, si se encuentra enfermo de cualquier enfermedad, sea sanado en el nombre de Jesucristo, por el amor y la misericordia de usted, Señor, porque sabemos que por su llaga fuimos nosotros sanados, los que hemos creído, los que hemos perseverado en su palabra, los que proclamamos el evangelio de Cristo, los que caminamos dentro de su evangelio, llevando su evangelio, predicando su evangelio. Los que le hemos creído, Señor, sabemos que fuimos por su llaga sanados, por su muerte y su sangre derramada fuimos perdonados y resucitados para andar en nueva vida. Gracias, Espíritu Santo. Bendíganos a toda la iglesia, bendiga las almas preciosas que nos escuchan, bendiga la vida de cada uno. Síganos ayudando a caminar cada vez más, perfeccionándonos en Jesucristo, perfeccionándonos en la santidad, perfeccionándonos viviendo una vida de su agrado. Ayúdenos a vivir conforme al Espíritu y no a la carne, en el nombre de Jesucristo. Despídanos en paz de esta predicación, de esta enseñanza, poderoso Dios, mas nunca de su presencia. Cuídanos y guárdenos y llévenos siempre en el hueco de su mano, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Amén y amén. Si alguien necesita oración, puede llamarle al pastor Efraín García al área 310-864-4663, área 310-864-4663, en el nombre de Jesucristo. Gracias.